Un día, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin, el mandatario de la Unión Soviética, recibió una importante carta. Por aquel entonces, nadie se atrevía a enfrentarse abiertamente al líder comunista, que era temido y respetado por todos. En los años anteriores se había dedicado a eliminar a sus enemigos internos, hasta el punto en que las voces disidentes habían sido completamente acalladas. La carta, sin embargo, había sido escrita por un hombre sin miedo y decía lo siguiente: «Deja de enviar a gente a matarme. Ya hemos capturado a 5 asesinos, uno con una bomba, otro con un fusil. Si no paras de enviarme sicarios, yo enviaré a Moscú a uno muy hábil y desde luego no hará falta que envíe a otro». Estas palabras pertenecían a Josip Broz, más conocido como Tito, el dirigente de Yugoslavia. A pesar de que este país se reconocía como socialista, se había atrevido a apartarse de los designios de la Unión Soviética. El líder yugoslavo era la única persona capaz de hablarle a Stalin en esos términos, y su historia es tan emocionante como sorprendente. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de Tito y su ejército de partisanos. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Josip Broz nació el 7 de mayo de 1892 en la actual Croacia. Por aquel entonces esta nación era parte del Imperio Austrohúngaro, un territorio que estaba asolado por duros conflictos étnicos. En los Balcanes convivían diversas etnias enfrentadas entre sí, de manera que la región era una bomba a punto de estallar. El joven Josip era hijo de un croata y una eslovena y se crió en un hogar campesino. En su adolescencia se interesó por el sindicalismo y se acercó a la izquierda, participando en huelgas y reclamando por los derechos de los trabajadores. En 1913 el Imperio Austrohúngaro lo reclutó para servir en el ejército y al año siguiente lo envió a combatir en la Primera Guerra Mundial. Fue allí donde tuvo su bautismo de sangre, ya que al poco tiempo fue herido por un proyectil de artillería. La rebeldía de nuestro protagonista ya se advertía en los constantes desafíos a sus comandantes militares. Junto a sus camaradas de armas, organizaba protestas en contra de la guerra, lo que le valió ser arrestado y sancionado en varias ocasiones. En 1917 desertó y se unió a las filas del Ejército Rojo de la naciente Unión Soviética, aunque no tuvo rol alguno en la Revolución de Octubre. 3 años más tarde regresó a su hogar, en donde las cosas habían cambiado por completo. Austria-Hungría ya no existía y en su lugar se había creado el Reino de Yugoslavia. A esta altura ya era miembro del Partido Comunista y se involucró de manera definitiva en la política, luchando por la conformación de un orden socialista. En la década de 1930, Josip Broz se ganó el mote de Tito, que supuestamente era como lo llamaban los izquierdistas españoles, incapaces de pronunciar su nombre original. En 1937, Josip diseñó una arriesgada jugada para incrementar su poder. Su estrategia consistió en redactar un informe negativo sobre el secretario general del Partido Comunista Yugoslavo, Milan Gorkic, y enviárselo a la policía secreta soviética. Gorkic fue acusado de traidor a la causa comunista y fusilado, tras lo cual Tito ocupó su lugar en la organización. Con gran habilidad y cautela, se declaró a favor de Stalin y en contra del fascismo italiano y del nazismo alemán. En 1941, el liderazgo de Josip Broz sería puesto a prueba por primera vez. El Tercer Reich, apoyado por sus aliados, invadió la nación yugoslava y la conquistó en apenas 11 días. El ejército nacional se mostró incapaz de organizar una defensa adecuada y el rey debió huir hacia Inglaterra. En medio del caos y la confusión propios de un país acéfalo, la Ustacha se apropió del gobierno. Esta era una organización fascista que había sido fundada en 1929 por Ante Pavelic y contaba con el apoyo de Hitler. Con los ustachas al mando, el Tercer Reich se aseguraba de tener a Yugoslavia como una nación satélite. Inmediatamente, las huestes de Pavelic se lanzaron a la cacería, deteniendo y asesinando a sindicalistas e izquierdistas.
Tito organizó la resistencia contra el gobierno de la Ustacha, creando para ello el Ejército Popular de Liberación y Separación Partisana de Yugoslavia. A través de una intensa campaña de guerrillas, las tropas de Josip Broz liberaron el territorio del yugo de sus enemigos, luchando palmo a palmo y sufriendo miles de bajas en el proceso. El propio Tito combatía a la par de sus compañeros y de a poco su figura adquirió una enorme fama internacional. Los rumores de un audaz líder comunista que peleaba desde la clandestinidad por la libertad de su pueblo le dieron una épica inusitada. Los nazis dedicaron todos sus esfuerzos a capturar al líder partisano con el objetivo de ajusticiarlo y hacer de su muerte un ejemplo para los demás. No obstante, los intentos fueron en vano y Tito logró escapar una y otra vez de las garras de la Wehrmacht. Las tropas de la resistencia llegaron a sumar un total de 800.000 efectivos, por lo que era uno de los ejércitos más grandes de Europa. Hacia 1945 los partisanos derrotaron al nazismo y lo expulsaron de Yugoslavia. El gobierno de la Ustacha colapsó y Tito fue consagrado como el líder indiscutido del país. Tenía el apoyo de la mayoría de la población, que lo veía como el héroe que los había llevado al triunfo. Para esta hazaña contó con el apoyo de las potencias occidentales aliadas, que le brindaron armamento y dinero para combatir en igualdad de condiciones. Sin embargo, Tito se rehusó terminantemente a recibir el auxilio directo de la Unión Soviética. En el resto de Europa Oriental, el Ejército Rojo tuvo un rol fundamental en la derrota de las tropas de ocupación nazis. En cambio, Yugoslavia logró liberarse por su propia cuenta, lo que fomentó el nacionalismo y la idea de que la nación podía gobernarse de manera autónoma sin interferencia rusa. Ahora que tenía el poder absoluto en sus manos, Tito rehizo el país desde cero, creando el nuevo orden social con el que siempre había soñado. Promulgó una nueva constitución y estableció una nación federal y socialista, con una economía dirigida por consejos obreros que marcaban en cada fábrica sus propios objetivos de producción. Por otro lado, organizó un servicio de policía secreto con el objetivo de purgar a quienes habían colaborado con el nazismo, así como a aquellos que todavía se manifestaban a favor de un régimen monárquico. Para el líder yugoslavo, todos ellos debían ser enterrados en el pasado, ya que no tenían lugar en el nuevo mundo. Alarmado por su alto nivel de autonomía, Stalin tildó a Tito de traidor, lo expulsó de la Internacional Comunista y le impuso sanciones económicas. Nuestro protagonista aprovechó el momento para abrirse al occidente democrático y capitalista. A cambio, Yugoslavia fue recompensada con apoyo militar de la OTAN y con jugosos préstamos de dinero que la ayudaron a modernizarse. Haciendo equilibrio entre ambos bandos, el líder partisano buscó diferenciarse de la Unión Soviética y para ello se mostró a favor de la libertad cultural e intelectual, aunque su límite siempre fueron las críticas hacia su persona. Por otro lado, eliminó las restricciones a la libre circulación, de manera que los yugoslavos podían irse a vivir a Occidente si así lo deseaban. Lo que Tito no toleraba era el desorden. Los conflictos étnicos seguían a la orden del día y siempre que amenazaban con alterar la estabilidad nacional, eran reprimidos a sangre y fuego. Es sabido que Stalin odiaba al dirigente partisano, llegando al extremo de enviar asesinos para matarlo. Todos ellos fallaron, y como te contábamos al inicio del video, Tito envió una carta al mandatario soviético burlándose de los intentos fallidos. El mandatario se mantuvo en el poder durante casi 4 décadas e hizo todo lo posible por mantener la autonomía de Yugoslavia de los bloques capitalista y comunista. Para ello se puso al frente de la fundación del Movimiento de Países No Alineados, que buscaban mantenerse neutrales en la disputa entre Occidente y Oriente. A medida que pasaban los años y envejecía, su participación en la política nacional fue disminuyendo. Tito enfermó gravemente en 1979 a causa de una diabetes. Su salud se deterioró y debieron amputarle una pierna. El 4 de mayo de 1980, a los 87 años de edad y consumido por sus dolencias, falleció de una gangrena. En ese momento quedó claro que la estabilidad yugoslava no era más que un espejismo, ya que los conflictos entre etnias reaparecieron con una fuerza inusitada.
Los sucesores del líder partisano no lograron mantener el país unificado y pronto estalló una cruenta guerra civil que terminaría por desgarrar a Yugoslavia. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Tito fue un buen líder? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.